Lo primero es la barrera del tiempo. Debemos reconocer la distancia histórica que nos separa del momento en que se escribió el texto. Recordemos que la Biblia fue escrita originalmente en hebreo. Arameo. Y griego. Claro, no podemos pretender entender un texto si no entendemos el idioma en que fue escrito. Daremos el segundo paso en nuestro viaje. Aprender a leer, teniendo en cuenta su forma literaria y su mensaje. Retomando nuestro viaje a través de la metodología del estudio bíblico, ahora que ya hemos explorado el contexto histórico, lingüístico, cultural y geográfico del texto bíblico, es momento de dar el segundo paso: aprender a leer. Me parece un paso crucial. Hemos viajado al mundo del texto, hemos comprendido su contexto, pero ahora debemos aprender a leerlo con ojos nuevos, con una mirada crítica y analítica. Así es. No se trata solo de leer las palabras, sino de desentrañar su significado, de comprender la intención del autor, el mensaje que quiso transmitir a sus lectores originales. En primer lugar, debemos prestar atención al género literario del texto. La Biblia no es un libro homogéneo, sino una colección de textos de diferentes géneros: narrativos poéticos, proféticos, legales, sapienciales, epistolares. Entiendo. Cada género tiene sus propias características, sus propias reglas de interpretación. No podemos leer un salmo de la misma manera que leemos una carta de Pablo o un relato histórico del Antiguo Testamento. Exactamente. Por ejemplo, si estamos leyendo un texto poético como los Salmos, debemos prestar atención al lenguaje figurado, a las metáforas, a los paralelismos, a la estructura del poema. No podemos interpretarlo de manera literal, como si fuera un texto histórico o legal. Entonces, el primer paso es identificar el género literario del texto que estamos estudiando para poder aplicar las herramientas de interpretación adecuadas. Correcto. Una vez que hemos identificado el género, podemos pasar al siguiente nivel de análisis: la estructura del texto. ¿A qué se refiere con estructura del texto? Me refiero a la forma en que el texto está organizado, a las diferentes partes que lo componen, a la relación entre esas partes. Podemos hablar de la estructura de un libro completo, de un capítulo, de un párrafo, incluso de una frase. ¿Y cómo nos ayuda a comprender la estructura del texto, a comprender su significado? Nos ayuda a identificar las ideas principales, los temas centrales, el desarrollo del argumento. Nos ayuda a ver el bosque, no solo los árboles. Por ejemplo, si estamos estudiando una carta de Pablo, podemos observar cómo está organizada. La salutación inicial, la acción de gracias del cuerpo de la carta con sus diferentes argumentos y exhortaciones, y la despedida final. Comprender esta estructura nos ayuda a seguir el hilo del pensamiento de Pablo, a entender la lógica de su argumento, a captar el mensaje central que quiere transmitir. Entonces, la estructura del texto es como un mapa que nos guía nuestra lectura, que nos ayuda a no perdernos en los detalles. Exacto. Y ahora, una vez que hemos analizado el género literario y la estructura del texto, podemos pasar al siguiente nivel de profundidad, el análisis de cada pasaje en detalle. Aquí es donde la lupa entra en juego, ¿verdad? Debemos observar cada palabra, cada frase, cada versículo con atención, buscando el significado preciso de cada elemento. Así es. En este nivel de análisis, podemos utilizar diferentes herramientas como el estudio de las palabras clave, el análisis de las estructuras gramaticales, la identificación de paralelismos y contrastes en el texto. Cada palabra tiene un peso, un significado específico en el contexto del texto. No podemos pasar por alto ninguna palabra por pequeña o insignificante que parezca. Y este análisis detallado, ¿cómo nos ayuda a comprender el mensaje del texto? Nos ayuda a descubrir las sutilezas del lenguaje, los matices del pensamiento del autor. Es como si estuviéramos desmontando un reloj para comprender cómo funciona cada pieza, cómo encajan entre sí, cómo contribuyen al funcionamiento del conjunto. Exacto. Y al comprender el funcionamiento de cada pieza, podemos comprender mejor el mensaje del texto en su totalidad. Ahora bien, además del análisis lingüístico y estructural, también debemos prestar atención al temperamento del texto, ¿no es así? Correcto. Cada texto tiene un tono, una emoción, una intención particular. Algunos textos son alegres, otros tristes, otros iracundos, otros esperanzadores. ¿Y cómo podemos identificar el temperamento del texto? Debemos prestar atención al lenguaje que utiliza el autor, a las imágenes que evoca, a las emociones que expresa. Por ejemplo, si estamos leyendo un salmo de lamentación, podemos sentir el dolor, la angustia, la desesperación del salmista. Precisamente. Y esa emoción, esa intensidad es parte del mensaje del texto. No podemos ignorarla o interpretarla como algo ajeno al texto mismo. Y con esto hemos llegado al final de nuestro segundo paso: aprender a leer. Tras haber viajado al mundo del texto y aprendido a leerlo con profundidad, ahora debemos tender un puente entre el mensaje bíblico y nuestra realidad actual. Es decir, no se trata solo de comprender el texto en su contexto original, sino de descubrir su relevancia para nuestra vida.
para nuestro mundo. ¿Cómo podemos aplicar su mensaje a los desafíos que enfrentamos en el siglo XXI? En este punto, algunos estudiantes de teología podrían sentir cierta incertidumbre. ¿Cómo podemos aplicar un texto escrito hace miles de años a un mundo tan diferente al de los autores bíblicos? Es una pregunta válida, pero recordemos que la Biblia, aunque escrita en un contexto específico, contiene verdades universales, principios éticos y espirituales que trascienden el tiempo y la cultura. Es decir, la Biblia no es un libro de respuestas fáciles o recetas mágicas, sino una fuente de sabiduría que nos invita a reflexionar, a discernir, a aplicar sus enseñanzas a las circunstancias concretas de nuestra vida. Precisamente, hay dos maneras principales de tender este puente entre el texto bíblico y nuestra realidad, buscando situaciones análogas y extrayendo principios universales. Me gustaría que nos explicaras con más detalle estos dos enfoques. Comencemos con las situaciones análogas. Si la situación que enfrentamos hoy es similar a la que enfrentaron los lectores originales del texto, podemos aplicar el mensaje bíblico de manera directa. Por ejemplo, si estamos leyendo el pasaje sobre la tentación de Jesús en el desierto, podemos reflexionar sobre las tentaciones que enfrentamos en nuestra vida actual. El materialismo, el egoísmo, la búsqueda del poder. Podemos aprender de la resistencia de Jesús, de su confianza en Dios, de su negativa a ceder ante las falsas promesas del mundo. Entonces, al encontrar situaciones análogas en nuestro presente, podemos aplicar las enseñanzas bíblicas de manera práctica y relevante. Exactamente. Ahora bien, en muchos casos, nuestra situación actual no tiene una correspondencia directa con las situaciones descritas en la Biblia. En esos casos, debemos buscar los principios universales que subyacen al texto. ¿Podrías darnos un ejemplo de cómo extraer un principio universal de un texto bíblico? Supongamos que estamos estudiando las leyes del Antiguo Testamento sobre el trato justo a los extranjeros. Aunque esas leyes fueron escritas en un contexto histórico específico, podemos extraer de ellas un principio universal: la obligación de tratar con justicia y compasión a todos los seres humanos, independientemente de su origen o condición social. Es decir, aunque las leyes específicas puedan variar, el principio ético subyacente sigue siendo válido en nuestro tiempo. Así es, podemos aplicar este principio a nuestra relación con los inmigrantes, los refugiados. Los marginados. Al extraer principios universales del texto bíblico, podemos aplicar su sabiduría a una amplia gama de situaciones en nuestro presente. Exacto. Y en este proceso de regresar al presente, es fundamental recordar que la Biblia no es un libro de reglas rígidas, sino una fuente de orientación, De inspiración. de discernimiento. Debemos leerla con humildad, con un corazón abierto a la voz de Dios, buscando siempre su voluntad y el bien de nuestro prójimo. Así es. Al final, el objetivo del estudio bíblico no es solo acumular conocimiento, sino transformar nuestra vida, nuestra forma de pensar, de sentir, de actuar. Debemos permitir que la palabra de Dios nos ilumine, nos desafíe, nos guíe en nuestro camino. Y al hacerlo, estaremos no solo estudiando la Biblia, sino permitiéndole a ella que nos estudie a nosotros, que moldee nuestro corazón y nuestra mente. Con esto, estimados estudiantes, llegamos al final de nuestra serie sobre metodología en el estudio bíblico. Esperamos que estos 3 pasos, viajar al mundo del texto, aprender a leer y regresar al presente, les sirvan de guía en su camino de encuentro con la palabra de Dios. Recordemos que el estudio de la Biblia es un viaje apasionante, un camino de descubrimiento constante, que nos enriquece y nos transforma a medida que nos adentramos en sus profundidades. Hasta la próxima. En Umbral Teológico